Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Letras Habladas. El día de hoy, como siempre, me acompaña mi amiga y mi co-host, Aranza Sánchez Romero. Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, muy bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, feliz de iniciar el año con un poco de voz más ronca de lo habitual, pero estamos aquí fieles a la cita. Y el día de hoy queremos compartirles que, como últimamente estamos hablando de realidades alternas, de metaversos, de cosas ahí medias extrañas, porque nosotros pensábamos que íbamos en el capítulo 40, que este era el capítulo 40, pero increíblemente íbamos en el capítulo 41. Así que bueno, una disculpa a la numeración que teníamos antes, pero son las vicisitudes de estos mundos alternos. También queremos saludar muy cordialmente a todos de nuestras escuchas. La primera de ellas, de hecho, aprovechamos para felicitarle porque este 13 de enero cumple años, así que Karime, un gran abrazo y muchas gracias por siempre estar acá con nosotros. Y la segunda chica que también queremos saludar es Esther Salas de Artuño, que bueno, dice que también todos los martes nos escucha, así que un gran saludo a Esther y muchas gracias por estar por acá. Y Ari, ahora de qué vamos a hablar el día de hoy. Lo que queremos hacer en este episodio es analizar El Principito, ¿no? Que creo que ha habido también como un boom por el interés por este libro, pero creo que cualquier persona que lo haya leído, o incluso que no lo haya leído, pero haya visto la película, se puede dar cuenta de que hay como muchísimo trasfondo filosófico sobre el que podemos hablar. Entonces nosotros queríamos dedicarlo este episodio a eso en concreto. Y sin más, entonces, vamos a la intro y comenzamos. Pues sí, vamos a empezar con un libro que en teoría es para niños, pero que también en teoría tampoco lo es para niños. De hecho, tenemos un artículo en Filosofía en la Red que dice, El Principito no es un libro para niños. Lo vamos a dejar por aquí en la descripción enlazado para que vayan ahí a complementar. Y vamos a arrancar con la dedicatoria de este libro precisamente. Y dice, pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona mayor. Tengo una seria excusa. Esta persona mayor es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona mayor es capaz de entenderlo todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona mayor vive en Francia, donde pasa hambre y frío. Verdaderamente necesita consuelo. Si todas estas excusas no bastasen, bien puede dedicar este libro al niño que una vez fue esta persona mayor. Todos los mayores han sido niños, pero pocos lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria a Leon Wirth cuando era niño. Bueno, ahí de entrada ya está como muy... Me acordé porque bueno, yo di este libro en filosofía para niños y justo con lo que empezamos era con la dedicatoria y me parecía súper interesante porque eh, pues normalmente uno ve, bueno, yo lo tengo aquí, ¿no? Pero normalmente uno lo ve y piensa que es, o sea, como para un niño. Y en realidad creo que, no sé, quizá una de las cosas que investigué o que terminé aprendiendo en filosofía era que un niño lo podía entender bien, pero obviamente hay muchísimos aprendizajes, ¿no? Que hay dentro del libro que quizás creo yo que te falta como vida, que te falta experiencia para poder entenderlos, ¿no? Em, pero se me hace muy bonito que el autor justo apele, ¿no? Al niño interior como de cada persona, ¿no? Entonces, y Leon Wirth justo en ese momento como que me puse a investigar y Leon Wirth justo era el mejor amigo de, de Saint-Exupéry. Entonces, esto también es súper interesante, ¿no? Y de entrada creo que también lo hemos comentado cuando analizamos el libro de El mundo de Sofía, ¿no? Que decíamos o sea, que nacemos con una inocencia, ¿no? Que perdura algunos años, un par de años en nuestra vida, pero después se va quitando, ¿no? O de alguna manera como que se va adormeciendo. Entonces creo que también en ese párrafo, en esa dedicatoria, como que lo que hace es recordar, ¿no? De decir, este libro es sí para, o sea, es como más como para tu niño interior.
Entonces se me hace como que súper bonito porque es como si él le hiciera un homenaje a todos los lectores que se acercan a este libro por primera vez, ¿no? Un homenaje al niño que hay en esas personas que leen este libro. Así es, como dices, Ari, creo que pues es un libro que se entiende de muchas maneras, que también releyéndolo lo entiendes de diferentes maneras. Y, y lo que quisimos hacer, lo que queremos hacer el día de hoy, no es como que leer el libro, ni platicárselos tampoco, sino rescatar como que pequeñas frases y dar como nuestra impresión, hacer como una exégesis, una interpretación de ellas. Y pues vamos a arrancar con, no sé, cuando estábamos preparando el programa, ya le dije a Ari que esta empezábamos con todo con chispa. Hay una que dice, al primer amor se le quiere más, al resto se le quiere mejor. ¿Tú cómo lo ves, Ari? Lo estaba asociando ahorita como con una frase que ya hace poquito leí, que dice como que en la vida de toda la, bueno, sí, en la vida de toda persona hay como tres tipos de amor, ¿no? O sea, en el sentido romántico el amor, ¿no? Pero dice, la primera es cuando, o sea, la primera vez que te enamoras, ¿no? En la que idealizas completamente todo y entonces no estás viendo como tal a la persona, sino que estás viendo a la idea que tú tienes de esa persona y normalmente es una etapa en donde no te conoces a ti mismo, ¿no? La típica adolescencia, ¿no? Que normalmente la gente lo asocia con esta etapa de la vida. Luego hay otro tipo de amor que dicen es la etapa en donde te enamoras, pero también como que sales muy lastimado porque tus expectativas, digamos que ya estás un poco entrenado en ese sentido, pero aún así es cuando te topas con alguien que aunque conectan muy bien, te das cuenta de que no puede ser, ¿no? O por el contrario, pasa que conectas muy bien, pero de repente ya no coinciden. Y decía, ahí hay otro tipo de amor, o sea, como que al final, en donde lo que pasa es que te enamoras y que te das cuenta de, de cómo realmente sucede ese amor, ¿no? Y empiezas a tener como muchas ideas que tú tenías del amor, empiezan a romperse para crear tu propia versión de lo que significa para ti amar a alguien, ¿no? Entonces, bueno, se me hacía como muy interesante esta parte. Obviamente podríamos aquí discutir, o sea, súper ampliamente si los dos concordamos con eso, ¿no? Pero creo que, o sea, el punto que establece eh, digamos, esta anécdota es que creo que sí o sí, como personas, pues siempre vamos evolucionando, ¿no? Y no sé si han escuchado esto de que eh, hay situaciones que vivimos que por primera vez y que nos causan mucho conflicto y mucho problema, pero que la vida es como una especie de espiral, ¿no? En donde tú estás, por ejemplo, tuviste una situación difícil y entonces en fin, pasa, ¿no? Pasa, lo arregla, se soluciona o no se soluciona, pero digamos como que tiene un fin. Y luego pasa un tiempo y otra vez como que subes y estás en ese mismo punto de la espiral en donde vuelves a pasar por la misma situación y crees que estás en el mismo lugar, pero en realidad no estás en el mismo lugar, sino que estás un poco más arriba. Entonces como que me acordaba mucho de esto porque creo yo que en esas primeras veces que conoces a alguien y por ejemplo te enamoras, eh, sí quizás hay una parte de ti que apenas está conociendo las cosas y por ende no te conoces tampoco a ti mismo en ese sentido. Entonces hay como que muchas cosas que idealizas o muchas cosas que le metes tus propias expectativas y entonces vas aprendiendo, ¿no? Porque justo el chiste un poco de la vida, creo yo, o sea, es como que vas evolucionando, ¿no? Entonces, en muchos sentidos. Y entonces, de la primera vez que te enamoraste a la segunda, hay una distancia enorme, ¿no? Y de la tercera también. Entonces, no sé, como que esta frase podría ser como, no sé, como un poco contraintuitiva quizás, y alguien lo podría considerar como malo y creo que hay algo importante, no sé cómo lo veas tú, pero yo no creo que lo que esté diciendo tampoco la frase sea como de que a la primera persona la quisiste menos y a las demás las quisiste más. Bueno, no, en ese sentido yo no la entendí, sino como más bien a la primera persona la quisiste y era amor porque la amabas con todas las herramientas que tenías en ese momento y de la mejor forma que podías, ¿no? Entonces, y la segunda vez también lo hiciste y la tercera también. Entonces lo entendí como más en ese sentido, pero no sé tú cuál fue tu percepción
de esta frase. Ahorita que estás platicando como en estas vueltas de la vida, se me ocurrió, vamos a rebajar del Principito a los refranes populares vulgares mexicanos. Hay un dicho que sí se llama, o que dice más bien, la burra no era arisca, la hicieron. Y creo que esto engrana, no sé, engrana en una parte, ¿no? En cualquier relación, y esto aplica no solo en los románticos, sino en las relaciones. A lo mejor las primeras veces como que das todo, te, te sinceras, te abres, pero poco a poco la vida misma te va enseñando que pues no todo puedes hacerlo así, o no tú lo puedes hacer a la primera, o que tienes que ser cauteloso, o que quizá no con todas las personas pues vas a tener el mismo nivel de confianza o la misma cercanía, sino que es, ahora sí que la vida te va enseñando a saber cómo abrirte y con quién abrirte. En ese sentido es como que, bueno, en esta parte como del aprendizaje que dices, en la parte de que, pues, de esto de que se le quiere más, creo que se refiere, para mí es entendido como quieres a lo bruto, o sea, como que simplemente te llegó la faceta y vas a lo bruto, tal cual, perdonen el lenguaje, pero a lo bruto. Y vas perfecto y ya te desenamoras, te rompen el corazón, lo que sea. Y no es que ya no vayas a amar de esa manera, incluso puedes incluso amar más o amar menos, pero vas aprendiendo a saber manifestarte. Es como, no sé, la primera vez que tocas a alguien, a lo mejor la primera vez vas a tocar y lo tocas así, le das el golpetazo en el primer beso. ¿Quién recuerda el primer beso como algo muy, muy bonito? Sin esa medida que tú vas practicando, que tú te vas mejorando, que vas puliendo, como que te vas perfeccionando. Creo que en ese sentido, tampoco es de que todo lo que vayas a agarrar, pues quiere decir que te van a llevar a una perfección, pero sí en el sentido de cómo la vida te va enseñando y te va dando lecciones. La segunda frase que rescatamos dice, caminando en línea recta no puede uno llegar muy lejos. ¿Tú cómo lo ves ahí? Creo que igual, no sé, como que esta frase me lleva a pensar un poco en am, que, o sea, incluso, bueno, por nuestra cultura, ¿no? Y justo como hemos sido educados, em, creemos que todas las cosas tienen una causa, ¿no? Y una consecuencia. Es decir, nuestra forma de pensar o nuestro filtro para ver la realidad es como mucho de pensar en línea recta, ¿no? De yo hago esto, entonces sucede esto, ¿no? Y entonces, o sea, como que lo complicado o lo complejo de quedarnos como con esa visión es que nos perdemos de la vida como algo circular, que a veces es circular y que a veces tiene caminos alternos, ¿no? Y que a veces tú crees que vas a una dirección y de repente se cambia todo, ¿no? Te cambian la jugada o de repente incluso tú mismo sientes que no vas a como a ningún lado, entonces cambias completamente hacia la dirección hacia la que ibas. Entonces creo que detectar este tipo de cosas en la vida, es decir, supongamos que tienes un plan, ¿no? Que una persona, imaginemos que es súper estructurada, ¿no? Una persona súper estructurada que tiene un plan de vida y que dice, ok, voy a, voy a estudiar esto, ¿no? Después de que estudie esto, voy a conseguir una pareja y después de conseguir una pareja me voy a casar y voy a tener hijos, que es un camino completamente válido, ¿no? Pero me refiero a qué pasa si tú no te abres como a, este, a esta flexibilidad, ¿no? Creo que quizás podrías encontrar como más respuestas o incluso podrías encontrar más cosas que te gustan. Entonces, eh, y también hay cosas, creo yo, que forzamos un poco a veces en ocasiones. Entonces, y no nos damos cuenta que, por ejemplo, hace poquito escuché que estaba escuchando un podcast que decía, normalmente tenemos etapas en nuestra vida en la que creemos que estamos ante una disyuntiva, ¿no? Que creemos que o tenemos que elegir A o tenemos que elegir B. Y entonces nos frustramos mucho y nos preocupamos porque creemos que uno es que para elegir A tenemos que renunciar completa y absolutamente a B, ¿no? Y que B también supone lo mismo, renunciar completa y absolutamente a. Hijo, y nosotros mismos nos ponemos ante esa dificultad, ante esa disyuntiva. Hijo, y nunca nos paramos a pensar que quizás no es una disyuntiva, ¿no? O sea, que quizás no es de tengo que elegir esto y renunciar a esto, sino que más bien es nuestro pensamiento, ¿no? O sea, que nosotros nos decimos a nosotros mismos que tenemos que hacerlo, pero en realidad no estamos ante una decisión de ese tipo, sino podemos hacer algo
y optar por esa tercera opción, ¿no? De integrar los dos caminos. Entonces, a eso me refiero, ¿no? O sea, como que en cuanto a las decisiones que tomamos, como no pensarlas como de manera lineal todo el tiempo, o sea, me refiero a que no está mal planear y no está mal que una persona planee las cosas, pero creo que sería como mucho más interesante vivir con esta apertura, ¿no? Tanto en pensamiento, o sea, de tener como conciencia de que la mente puede ser o tener una forma de pensar circular o lineal, como en nuestras decisiones. No sé qué piensas tú. Igual, o sea, creo que nos casamos siempre con una idea, con un plan, con un proyecto, pero a veces la vida misma se va encargando, o Dios, o lo que le quieran poner, se va encargando de uno de ver, de mostrarte o de enseñarte que no se hacen las cosas así, ya sea porque haces algo y no funcionó y quizá puedes descubrir que ese no era el camino correcto, por muy soñadora que fuera esa idea o esa, pues esa ilusión que tenías. Y otro sentido también es como el casarte con esa idea te hace amargarte, porque muchas veces hay personas que se obsesionan tanto con lograr algo, con conseguir algo de una manera concreta, que no ven lo que dices tú, no ven estas, como que estas alternativas, que quizá pueden llegar a eso de otras formas, pero como se les enseñó o como ellos se trazaron esa línea, llegan ahí y se vienen siendo amargados. Creo que la vida es, al final del día, pues te va enseñando día a día y las lecciones de la vida, pues te las vas dando y te las vas aprendiendo y te vas dando de topes. Y por muchas veces, no sé, quieres estudiar algo, pero a lo mejor en ese trayecto descubres otras cosas que te van dando herramientas. ¿Por qué? Porque precisamente, como dices tú, no es como que tener un pensamiento tan lineal y entender que pues la vida da muchas vueltas y que a lo mejor hoy no es tu momento y también hay otros momentos y hay que aprovecharlos. Ahora vamos a ir a otra pregunta, a otra frase. Y esta está súper genial porque dice, eres el dueño de tu vida y de tus emociones. Nunca lo olvides, para bien y para mal. Esa, no sé, como que, o sea, creo que ahorita ya lo tenemos como más consciente, ¿no? Esta parte de que pues lo único que tenemos básicamente en control son nuestras emociones y nuestros pensamientos y nuestro actuar. Y me acordé de que en realidad es muy extraño porque en realidad de esto han hablado desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, pensemos en los estoicos, ¿no? Que hablaban justo de, a ver, solo tienes ciertas cosas bajo tu control, ¿no? Y ellos hacían muy clara esta división de, o sea, lo único que tienes bajo tu control son tus emociones, cómo reaccionas ante eso y y tu actitud, ¿no? O sea, las decisiones que tomas. Y eso que ellos creían en el determinismo, ¿no? Cosa muy extraña, pero creo que apenas y yo estoy viendo como que las personas cada vez son más conscientes de eso. Y, y no es raro, ¿no? O sea, de repente creo que, digo, hablando de la vida, que nos hemos puesto como muy filosóficos, o sea, creo que este episodio, este, yo lo estoy sintiendo muy fumado desde el principio, pero me gusta eso. Entonces, este, pero creo que es muy fácil perder la línea, ¿no? O sea, como lo dije, o sea, la vida humana es muy compleja, porque justo porque las relaciones humanas, que es eh, lo que más caracteriza a la vida, ¿no? Son complejas. Entonces, creo que de repente es muy fácil perder la línea entre decir qué es mío de esto, o sea, de incluso en una relación de cualquier tipo con una persona, decir qué de esto es mío y qué de esto es de la otra persona. O sea, es muy fácil perder la línea o saber qué te pertenece a ti, qué le pertenece a la otra persona y qué le pertenece a la relación. Entonces, creo que por eso también ha habido como un esfuerzo últimamente en hacer conciencia de esto, ¿no? De decir, tus emociones son tuyas, tus pensamientos son tuyos y tus actitudes son tuyas. Y hace ratito justo estaba escuchando un audiolibro que decía eso, esta idea y me parece súper interesante y creo que podría ayudar a esto, que decía, en una relación con una persona hay tres entes, tú, la otra persona y la relación en sí, o sea, la relación en sí es un ente. Entonces, dijo, y como hay, o sea, como
los tres entes requieren de cierta energía y cierta atención, entonces tienes que ponerle ciertos límites porque es muy fácil perder, o sea, ¿no? O sea, caminar y entonces de repente sentir que se te va el pie, ¿no? A eso me refiero como en esta parte de las emociones. No se me remite mucho a esto, o sea, me remite más como a esta parte de las relaciones humanas y eso. ¿Pero qué piensas tú de esta frase? Ahorita nada más nos falta sacar nuestro, de este como Elon Musk, ¿no? En la foto, en el meme, de, en la estación de radio, no sé si. Y ahorita, bueno, retomando un poco ahorita que hablas de los tres entes, no sé por qué se me vino, hay algo que habla mucho en de las relaciones de pareja que mencionan que igual hacen la alegoría, pero como un árbol o como una planta, en donde precisamente las dos personas cultivan ese tercer ente que sería esta planta y es el trabajo de los dos como que hacerlo crecer y florecer. Y claro, así que de cada quien de su lado, pues es el que se va haciendo responsable y va, si juntos la cuidan, si juntos la riegan, si juntos la tatatas, pues entonces la relación va creciendo. En las emociones y en las reacciones yo difiero ahí un poquito. Yo siento que las emociones sí son tuyas. Digo, que las emociones tú no las puedes controlar, pero tus reacciones sí. O sea, muchas veces hay situaciones que te hacen, para mí, o sea, vas a sentir coraje por X situación y te vas a enojar. Una cosa es que tú te enojes y que tú estés sintiendo ese enojo, por otra manera es como tú decidas actuar con ese enojo. Creo que es como que ahí para mí es la diferencia que hay como que en tu emoción y en la reacción. La emoción es algo que no controlamos, no controlamos a quién odiamos, a quién amamos, cuando nos enojamos, pero sí controlamos a lo mejor cómo no amar o cómo sí amar o cómo actuar ante un enojo, ante una injusticia, ante que te grite el jefe y a lo mejor tú le quieres contestar en ese momento y te enojas también, pero te tienes que controlar y tienes que saber que no es el lugar, no es el momento ni son las formas. Entonces creo que ahí, bueno, en esa parte yo difiero. Y en lo de eso de tu vida, eres el dueño de tu vida y tus emociones, me parece interesante porque siempre culpamos a las otras personas por nuestras emociones. O sea, por más que lo repetimos, por más que lo decimos, siempre ella o él me rompió el corazón o ella o él esto, o tú me hiciste aquello. Y ok, a lo mejor puede que la otra persona tenga cierta parte de culpa en la sinergia de la relación, pero al final del día tú lo estás sintiendo. Es como aquellas personas que a veces deciden suicidarse, ¿no? Los que se suicidan y quieren culpar que tomaron esa decisión por el novio, por la novia, X o Y. Creo que es una manera cobarde de no tomar, no ser responsable de las cosas. O sea, al final del día, si a lo mejor algo que hizo una persona te lastimó, te dañó, te afectó, sí es una emoción, pero tú decides cómo reaccionar. Y creo que ahí esa es, por eso no sé, esa es la parte para mí que se me hace interesante de ahí. Y ahora nos vamos a poner igual, seguimos fumados. Eh, es muy triste olvidar a un amigo, no todos han tenido un amigo. Es muy triste olvidar a un amigo, no todos han tenido un amigo. Creo que, creo que algo que también se cultiva mucho en este libro es la parte de la amistad, ¿no? Sobre todo la amistad que tiene con el zorro. No sé cómo viste tú, yo creo que pues aquí ya todos están familiarizados con la trama, pero no, y no sé si vas a decir la frase después de esto de domesticar, ¿no? O sea, como a mí esa frase como que me genera mucho conflicto, o sea, la de domesticar, o sea, siento que es como, no sé, o sea, se me hace muy, muy, muy extraño, pero creo que en este sentido de la amistad, am, esto que oímos, ¿no? De ahora se escucha más, ¿no? De decir que los amigos se cuentan con los dedos de las manos. Es algo que siempre ha estado ahí, o sea, que siempre es una frase que siempre se ha dicho, pero creo que ahora quizás es como que más pronunciada, ¿no? Y muchos dicen, es que no, hay ciertas cosas o hay ciertas relaciones que tú tienes que las puedes sentir como amistad, pero no lo son. Y por ejemplo, me ponía a pensar en cómo lo dividía. Creo que ya habíamos hablado aquí, ¿no? Que cómo lo dividía Aristóteles, los tipos de amistad, que igual que concordábamos ahí un poco en que no estábamos tan de acuerdo como cómo lo clasificaba, pero creo que el hecho de que lo hablen tantos filósofos, que lo hablen incluso en la actualidad tantas personas, tantos poetas, tantos escritores, de entrada es como interesante. Dicen que no tienes un, o sea, que es muy difícil.
tener como un verdadero amigo. Eh, y creo que no sé un poco como qué decir como al respecto, pero creo que sin duda los amigos nutren nuestra vida, ¿no? O sea, creo que eso es evidente, ¿no? O sea, como que nutren nuestra vida para bien o a veces para mal, pero si algo he aprendido también de la amistad es como que los amigos que tienes son como de alguna manera, y lo que te molesta de ellos, ¿no? Es este espejo, ¿no? Son como espejos y también son oportunidades, que tú las puedes ver como oportunidades o como decir, esta persona me está limitando o esta persona no es para mí. Yo como que me he dado más oportunidad con mis amigos, de permitirme decir, ok, si esto me molesta de esta persona, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿No? Porque al final volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, no podemos controlar las emociones, ni los sentimientos, ni las acciones de la otra persona, solo los nuestros, ¿no? Entonces, creo que el querer cambiarlos o el querer cambiar a una persona es algo que en primera no tenemos derecho de hacerlo, no nos corresponde. Y también probablemente vamos a terminar frustrados porque realmente es muy complicado poder cambiar a alguien, ¿no? Entonces, ¿y para qué lo quieres cambiar, no? También. Entonces, creo que los amigos son muy importantes, ¿no? Y que como que debemos permitirnos trabajar eso que muchas veces nos conflictúa de ellos. Y creo que eso es como la riqueza también de las relaciones, ¿no? También me acordaba un poco de esta frase que dice que para sostener una relación, el amor nunca es suficiente. Y creo que mucho tiempo también hemos como romantizado esto de que el amor todo lo puede y que con el amor nada nos falta, ¿no? Y no es cierto, o sea, creo que al final, si nada más tienes amor en una relación de cualquier tipo, por ejemplo, pero en este caso específico de amigos, eso no va a prosperar, o sea, porque el amor también requiere, o sea, requiere también de esfuerzo, de trabajo, de tolerancia, ¿no? De a veces ceder, que a veces se nos olvida, ¿no? Que parece que tenemos amigos con los que queremos tener como esta lucha de egos y entonces olvidamos el punto principal de la relación, o sea, las relaciones humanas no son una lucha de egos, entonces creo que por eso no funciona. Eh, pero sí, por sí sola, o sea, una relación por sí sola no se sostiene solo con amor, ¿no? O sea, porque imagínate, o sea, un día estás súper enojado con alguien o con una amiga o con un amigo, el amor te va a decir, ok, o sea, a lo mejor en ese momento tú vas a decir, me voy a quedar con esta persona por lo que fue en algún momento. Eso no se me hace como que sea como completamente adecuado para el momento, ¿no? Porque eso, de alguna manera estás como que viviendo en una ensoñación, en una imaginación. Entonces, no estás viendo a la persona que es en ese momento. Entonces, también necesitas, la amistad a veces también es confrontación, ¿no? Y es decir, ¿cómo voy a hacer para no contestarle por lo menos feo a esta persona en este momento? Y también requiere otras cosas, ¿no? Como lo dije, ¿no? Mucha tolerancia a la frustración, a veces ceder con la otra persona, mucho entendimiento, mucha comprensión, que a lo mejor todo eso sí podríamos englobarlo en el amor, pero yo prefiero ponerle nombre a las cosas, ¿no? Prefiero ponerle, esto es respeto, esto es amor y para algunas personas el amor conlleva respeto y estoy de acuerdo, pero creo que es más claro y es más fácil para nosotros ponerle nombre a esas cosas, ¿no? Ponerle que necesitas respeto, que necesitas claridad, que necesitas límites, ¿no? Que necesitas comprensión y no solo amor. Entonces, eso es lo que yo pienso. ¿Qué piensas? Ahorita que estabas hablando dijiste una frase muy interesante que fue ceder y, y no sé, decías que te causaba conflicto domesticar y creo que ceder va ligado a domesticar o al menos tiene el mismo efecto. Domesticas tu emoción, domesticas tus sentimientos, cedes ante otros caprichos. De hecho, sin hacer comercial, pero la semana pasada salió un artículo mío, ya viejito, pero bueno, lo sacamos otra vez en Filosofía en la Red, que se llama ¿Cómo saber si es amor verdadero? Es una pequeña reflexión, muy, muy simplona, pero tiene de trasfondo el hecho de cómo precisamente
cuando rompes esta frontera del amor, cuando ya es algo realmente amor, cuando es algo fuerte, cuando es algo sólido, cuando realmente amas a la otra persona por quien es, en toda su ente. Sabes que es enojón, sabes que es berrinchudo, sabes que es X o y no es como que lo voy a cambiar o lo entiendo, sino lo aceptas, lo abrazas. Y a lo mejor hay cosas que te pueden chocar de su personalidad, pero tú decidiste ceder ante esas cosas que te causaban conflicto y entonces caes y llegas a esta comprensión totalmente plena del amor. Bueno, al menos en ese sentido. Hay otra frase también de las que se dicen de eso de los amigos que no se cuentan, que también es una frase mexicana, bueno, creo que es mexicana, que a los amigos se les conoce o en la cárcel o en la cama del hospital, a los verdaderos amigos. Y es una frase muy puntual, pero muy cierta. Creo que realmente conoces solamente una persona cuando que te aprecia y que realmente pues es tu amigo, es una persona auténtica, cuando realmente está en los malos momentos, cuando realmente, cuando lo necesitas en ese sentido de necesidad de afecto, necesidad de compañía, necesidad de comprensión, de empatía, cuando está ahí, ya sea en una cárcel, por X o Y situación que vayas a la cárcel y esté ahí, simplemente por estar ahí, o quizá en una mala situación en el hospital. Creo que en esos dos extremos en la vida es cuando puedes descubrir realmente el interés o el no interés de una persona. Y yo la dejo con esa. Eh, ¿Qué más? Vamos con la clásica. Lo esencial es invisible a los ojos. Probablemente la frase más conocida del Principito, ¿no? Eh, sí, creo que incluso hasta podríamos aterrizarlo como mucho en filosofía, ¿no? O sea, la filosofía es mucha abstracción, ¿no? O sea, hablamos, y ustedes, bueno, supongo que la mayoría de aquí o estudia filosofía o algo así, pero los que nunca han entrado como a una clase es como entras y es bien loco, o sea, si te pones como a reflexionar en el momento, dices, o sea, mientras otros están teniendo clases de estadística o no sé, a mí me están diciendo, yo estoy reflexionando sobre qué es el amor, ¿no? O yo estoy reflexionando sobre Dios, si Dios existe o no existe. Entonces, es bien loco, ¿no? Y en realidad creo que algo que me he dado cuenta es que esos son los temas que más nos hacen sentir íntegros, ¿no? O sea, cuando sabemos cuál es nuestro posicionamiento respecto a esos temas, cuando hemos reflexionado sobre esos temas y cuando nos damos ese tiempo también de reflexionar sobre esos temas. Entonces, creo que igual, y aquí no es como que estemos peleados, incluso creo que también ya lo hemos dicho en otros episodios, pero bueno, por lo menos yo no creo que lo abstracto esté peleado con lo material. No, no, no. O sea, no tipo Platón, ¿no? Que decía que el cuerpo era la cárcel del alma, sino creo que es súper importante. O sea, por algo tenemos esta parte que no es tangible, esta parte quizás como más emocional, esta parte a la que por lo menos no le podemos dar o no podemos sentirla, digamos, como palparla y por algo también tenemos nuestro cuerpo, ¿no? Algunos le llaman alma, ¿no? Algunos solo le llaman como la parte emocional, ¿no? Yo creo que es alma y también como esta parte corporal. Entonces, creo que ambas cosas son súper importantes y que la una no es sin la otra, es como la cara de una misma moneda. Pero creo yo que sí, sí es súper importante como, y sí lo que nos llena más es como esta parte cuando nos permitimos reflexionar sobre esto trascendental. Y creo que desde ahí creo que queda muy claro, ¿no? O sea, muchas personas siempre están preguntándose cómo van a trascender, ¿no? O tratar de dejar una huella en el mundo, ¿no? Siempre escuchamos esta frase, ¿no? Y no se refieren a eso más que como cómo trascender, cómo trasciendes. Supongamos este, que hay un empresario, ¿no? Que de repente, bueno, que tiene mucho dinero y entonces lo dona y a distintas como fundaciones y organizaciones y entonces le hace mucho bien a la gente. Ok, sí, podemos hablar ahí de lo material, pero en realidad lo material creo que no es nada tampoco si no nos hace sentir algo. Entonces, creo que nadie haría algo solamente por el hecho de
de lo material, incluso a las personas a las que les llamamos materialistas, ¿no? Pero esas personas, no sé, pueden, o sea, una persona, por ejemplo, que tiene mucho dinero y que nada más le interesa esta parte de ganar dinero, no lo hace por el dinero en sí, sino lo hace por cómo lo hace sentir. O sea, podríamos como indagar, indagar, indagar y nos daremos cuenta que lo hace por cómo lo hace sentir, ¿no? Ya sea que sienta que su ego se eleva hasta arriba, ¿no? Que es inalcanzable, ¿no? Entonces, pero por las cosas materiales no hacemos únicamente las cosas y el mundo no se mueve únicamente por las cosas materiales. Entonces, creo que de una manera muy bella y también como muy sintetizada, logra captar esto de Sanya y Superi, ¿no? No sé si yo me voy por otro, bueno, me voy por otro lado más, no sé, más raro. Para mí va más en el sentido de qué es lo que recuerdas de las personas. Por ejemplo, cuando tienes una pareja, cuando estás con un amigo, no recuerdas su físico, no recuerdas sí, su cuerpo como tal. Recuerdas las experiencias, la sonrisa, las miradas, las risas, esos momentos y esas cosas que en el momento que sucede muchas veces no las captas. La nostalgia y todo eso que hemos hablado es precisamente de estos recuerdos, esas cosas que no son tangibles, simplemente son estas pues, cosas que están en tu cabeza que no las pudiste ver en un primer momento. Entonces creo que eso llama esta frase, es como decir, observa estos detalles, no vivas como que tan rápido en la situación y quédate con lo particular, quédate con esas cosas que no vas a poder rememorar de una manera tan tangible, que no vas a poder repetir, de esas cosas que no vas a poder replicar. La sonrisa de alguien auténtica, y eso es lo que llama esa frase, claro, el quedarnos con esas sensaciones y el enfocarnos a eso, a no pensar en vivir, en vivir, en vivir, en vivir, en vivir, sino simplemente capturar y saber que esas cosas que simplemente estamos pasándolas, pues no las vamos a poder volver a repetir. Bueno, yo voy por ahí con esto de la invisibilidad. Ahora, la otra frase es, y esta creo que va muy de mano con la anterior. Fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. Es que luego tiene frases que dices, ay, o sea, es que podrían, es lo que tú dices, ¿no? Tengo una amiga que le gusta mucho el Principito, que seguro también la conozco por acá, que es Michelle, y a ella le encanta el Principito, y ella me dice, es que te juro que siempre que lo leo le encuentro un significado distinto. Entonces eso luego me pasa ahora, luego con las frases, eh, pero creo que uno de los significados que quizás como que podría atribuirle sería como mm, cuando conoces, o sea, hay miles de personas, millones de personas en el mundo, ¿no? Y obviamente no tenemos, y es imposible que tengamos conexión con cada una, pero justo cuando por coincidencia o por algo surge que llegamos a coincidir en un punto, es cuando ahí la relación se transforma en algo diametralmente distinto. Entonces, creo que se refiere al tiempo, creo que también hace referencia como un poco, bueno, la frase lo dice, ¿no? El tiempo, ¿no? Y a lo mejor de repente lo pasamos desapercibido, ¿no? Y podríamos aquí filosofar sobre qué es el tiempo. Y sobre todo el tema se complica más cuando decimos el tiempo compartido, ¿no? Porque muchas veces, incluso aquí hemos dicho como de que el tiempo en realidad es como una forma que utiliza nuestra cabeza para tratar de organizar la realidad, ¿no? O sea, nuestro cerebro tiene esa tendencia de tratar de organizar todo lo que ve. Entonces, el tiempo es una consecuencia de eso. Pero ¿qué pasa cuando resulta que dentro de toda esa complejidad y dentro de todos esos rollos que no entendemos, surge esta nueva palabra, ¿no? Este nuevo compuesto como de palabras, que es el tiempo compartido. O sea, ahí entra la duda. Y creo que aquí yo, no sé, me marcó mucho una frase de Martin Buber que decía, y que creo que se me hace como que una forma muy bonita de retratar como esta frase, que decía, a veces coincidimos con las personas y ni siquiera tiene que ser un encuentro, o sea, como significativo. Es como cuando estás formado en la fila para comprar un café
y de repente a alguien al de enfrente se le cae un ticket y tú nada más lo agarras, se lo das, platican en lo que llegan a la fila y después se van. Ese también es un encuentro significativo. Entonces creo que hay tantas cosas que no nos damos cuenta y pero de alguna manera tú ya, o sea, como que pueden incluso durar segundos, encuentros con alguien, con una persona, ¿no? O encuentros que tienes con un libro incluso, o con una canción, etcétera. Y y son encuentros significativos, y entonces pasa, es curioso porque pasa de que antes te era completamente indiferente, que no te importaba en lo absoluto porque ni siquiera habías notado su presencia y de repente un acto tan simple, una mirada que de repente se cruza, lo cambia todo. Entonces eso me remite la frase. A lo mejor divago mucho, pero ¿qué piensas tú de eso? Yo iba a decir otra cosa, pero bueno, también, o sea, diametralmente diferente, pero yo lo llevo más a la parte de lo que te importa es a lo que le dedicas tiempo. Al final del día lo vemos, o sea, siempre se ve a lo mejor una persona con X situación, incluso en la calidad o el tiempo que pasas con las personas. Realmente, las personas que más te importan o los proyectos que más te importan, inconscientemente o no, les dedicas tu atención, les dedicas tus tiempos, te enfocas. O a veces pensamos, y es cuando creo que aquí es donde se disrumpe, eh, porque muchas veces dicen que calidad contra tiempo y no sé qué, ¿no? Que es mejor pasar tiempo de calidad que mucha cantidad. Y a veces con esta ilusión nos vemos como que queremos compensar, ¿no? A lo mejor paso poco tiempo de calidad con alguien que es muy importante, pero paso poquito tiempo porque es muy importante y paso todo lo demás con otra persona que no es tan importante o con otras situaciones, pero estoy dando calidad y cantidad. Y creo que no, creo que al final del día el tiempo que tú inviertes en algo o en alguien te muestra un poco también en la importancia, es como las prioridades que tienes, ¿no? Las jerarquías que tienes. Pero al mismo tiempo, ahorita que estabas hablando de esos eventos significativos, me iba a pensar también cómo un libro o una persona, muchas veces depende de la situación en la que vives, te puede cambiar las cosas. O sea, no sé, tipo, me imagino aquí a Forrest Gump, ¿no? En la banca, con las personas y a cada persona le replicaba algo y le significó algo diferente porque estaban viviendo situaciones concretas diferentes. Un libro a lo mejor tú lo recuerdas porque lo leíste en la infancia, lo leíste en un momento en donde estabas de determinada situación y quizás lo retomas 10 años después, 5 años después y dices, ¿qué pasó? O pasa con las películas, ¿no? Que ahorita mucho está con lo de la nostalgia, que por qué de niños o por qué de grandes no las vemos igual o lo que sea, precisamente por esta parte, porque como en el momento en el que lo vimos, en el momento en el que estuvimos, nos marcó, nos representó algo. Y eso es lo que lo hizo importante, todo este contexto de cómo lo situamos. Y ahora, siguiendo con los tiempos, no era más que un zorro semejante a 100.000 otros, pero yo lo hice mi amigo y ahora es único en el mundo. Creo que es esta cursi, ¿no? Pero bueno. Sí, como, no sé, creo que hay, hace, digo yo aquí ventilando mi vida, ¿no? Pero está bien, me gusta compartir. Y creo que pues al final pues todo lo hacemos. Entonces, este, eh, recordaba como es que, bueno, recapitulando, ¿no? Es que me hizo recordar como a esta parte de, pues sí, al final cuando tienes un amigo, la relación que tú tienes con ese amigo no es la misma que tiene, no sé, otro amigo que tú tengas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, Miguel y yo tenemos amigos que en común, ¿no? Entonces luego la relación que yo tengo con Miguel es muy distinta a la que él tiene con alguien más, ¿no? O sea, con otro amigo que incluso sea como de los que nosotros conocemos. Entonces, hace como un año estaba platicando con una amiga y a ella le parecía extraño que yo no sintiera como esta parte de celos si estaba con alguien más de amigos, ¿no? Entonces, me decía, o sea, es que luego a mí me pasa mucho y no sé qué hacer, ¿no? Y entonces yo quiero o sea, que tú me des un consejo, ¿no? Que me digas por qué a ti no te pasa esto, ¿no? Y yo no sé en realidad cómo pasó, pero es como este entendimiento de saber y decir, es que no tiene sentido, o sea, para mí no hace sentido, porque es como de la relación que yo tengo contigo
sé que no la vas a poder replicar con alguien más. Y puede sonar como de a decir, ay, o sea, como muy egoísta o algo así, pero en realidad no es así. Es como, o sea, por el simple hecho de que son personas distintas. Y con este ejemplo incluso que tú ponías, ¿no? O sea, este ejemplo que ponías de que, por ejemplo, Forrest Gump, ¿no? Que hablaba con las personas y entonces les decía distintas cosas, pero también a estas personas les resonaba distinto porque estaban viviendo en diferentes situaciones, ¿no? Entonces, creo que por eso mismo, o sea, por el hecho mismo de que cada quien es diferente y que tiene diferentes características y que su vida incluso ha sido súper distinta, las relaciones no son iguales. Y eso es lo increíble, ¿no? Como en un mundo de tantas personas no hay amistades iguales, no hay amistades idénticas, o sea, no hay vínculos idénticos. Entonces, creo que a esto como que se refiere más o menos. ¿Qué piensas tú? Y yo no lo imagino así, yo no lo imagino, ahora estamos diametralmente diferentes ahí yo. Y yo lo veo como en esa inmensidad de personas, en esa cantidad, N cantidad de personas, esa persona marca un hito especial en tu vida y sientes algo tú por ella o por él, que es lo que lo hace especial a ella o a él. O sea, no sé, entre millones de, entraste a la carrera, conociste a, no sé, 20 compañeros, y a lo mejor te quedaste con uno, con dos personas, de toda esa cantidad de personas y toda esa cantidad en la universidad. Y para otra persona, ese ser humano no va a ser, no va a representar nada. Si le pasa algo, si lo que sea, pues a lo mejor puede sentir empatía si se lastima, si se enferma, lo que sea. Pero para ti te va a marcar y para ti va a ser importante. ¿Cómo, cómo es esta magia de los sentimientos, ¿no? ¿Cómo eliges, o inconsciente o conscientemente, cómo eliges a una persona? Y, y así como esta rosa en el principito, ¿cómo la haces tuya? ¿Cómo la cuidas? ¿Cómo la proteges? Y cómo te lleva a ser única. O sea, para ti, la relación que tú tienes con una amiga, esa amiga para ti es especial y nadie de tu entorno va a entender el sentimiento que tú tienes hacia esa persona, porque solo tú lo puedes experimentar. Solo a ti te va a doler o solo a ti te va a dar de risa o solo a ti te va a conflictuar o no. Creo que esa, a mí, yo me voy más en ese sentido de cómo entre tantos seres humanos a veces escogemos a poquitos o nos llegan poquitos a nuestra vida y esos poquitos marcan un hito importante, ¿no? Por quienes podemos dar la vida, podemos esforzarnos, podemos hacer muchas, muchas cosas. Ahora vamos con la buena. Solo se conoce bien las cosas que se domestican. Aprovecho quizá em, para, por ejemplo, decir lo que tú decías, ¿no? De ceder y domesticar. Quizá es porque yo lo entiendo como distinto, pero sí creo que ahorita con lo que tú decías me hiciste pensar un poco en que quizás en general sí puedan tener como la misma connotación. Pero yo lo entiendo distinto y voy a decir como en qué sentido a lo mejor también sirve para reflexionar sobre esto, ¿no? Yo creo que, o sea, domesticar de entrada lo considero como una palabra que tiene una connotación negativa, ¿no? Como domesticar me suena un poco y yo lo asocio a eso, ¿no? A relacionarte con una persona, casi, casi como una de esas dos estuviera ejerciendo o privándote de tu libertad, ¿no? Aunque es hipotético, porque en una relación, para que alguien te prive de tu libertad, o sea, en ese tipo de relación, ¿no? Sabemos que hay otras cosas que pasan en el mundo, desafortunadas. Pero en ese tipo de relación siempre, siempre hay dos personas y una decide, o sea, lo ideal tendría que ser que las dos personas decidieran y que las dos personas, o sea, que no se interponieran no se interpusieran como esta parte de la libertad de una y la libertad del otro, no, es como coexistir con todo lo que tiene cada persona, pero no es como que lo que yo soy de alguna manera impida que tú seas. Entonces, creo que la palabra domesticar como que me remite a eso, a decir, hay una persona ahí que está siendo completamente pasiva y la otra persona que está ejerciendo como cierta autoridad que no le corresponde a la otra persona, pero la otra persona también está decidiendo dejarle eso. Y ceder, por otra parte, es saber, lo remito más como a una elección, ¿no? A una elección consciente de decir, esta es la relación que yo tengo con alguien y va a haber cosas que a mí no me van a parecer de la otra persona.
Y pueden ser muchísimas, ¿no? Incluso como en una, o sea, desde acciones que haya cometido esta persona digamos, en torno a su relación y cosas que haga fuera de la relación, ¿no? Pero yo ceder lo asocio como en decir, ok, o sea, a veces cuando tú tienes una amistad con sí, o sea, una amistad o una relación romántica, etcétera, o incluso con tus padres o lo que sea, hay cosas que a ti no te van a parecer o que tú más bien vas a pensar que no piensan igual y que vas a estar como o sea, que en eso va a haber como una disonancia porque no piensan igual, ¿no? Pero entonces tú dices, ok, pero o sea, puedo también cuestionarme y puedo ceder en el sentido de decir, esto que está diciendo esta persona no lo entiendo, no lo comprendo, pero sé que no tiene que ser un punto de discusión. O sea, sé que no tiene que provocar una discusión porque tal vez yo esté equivocado. No me refiero a callarse, por ejemplo, cuando no te parece algo, de que la otra persona hace o te lo hace a ti, y entonces la otra persona diga, ok, tengo que ceder, o sea, a ese tipo de cosas no me refiero. O sea, cuando hay faltas de respeto o lo que hacen es como atacar tu integridad, no me refiero a eso, sino más bien es decir que hay cosas en las que van a concordar o no van a concordar, hay ocasiones en las que te vas a dar cuenta, se van a dar cuenta de que no están coincidiendo en ese momento, pero saben que, o sea, que es tu decisión de decir, esto no vale la pena como para que la relación se corte, ¿no? Y puedo ceder en esto. O a lo mejor yo, en cosas tan simples como decir, ¿a dónde quieres ir a comer? Y la otra persona te dice, no, pues es que quiero ir a comer a tal lado, y a ti no se te antoja en lo absoluto. Y incluso en cositas tan pequeñas como decir, ok, vamos a ir, yo prefiero ir a este lugar, pero a lo mejor mañana le digo, oye, vamos a comer mejor a este lugar, ¿no? Y hoy vamos a comer ahí a donde tú dices. O sea, hay cosas tan simples, como que a eso me refiero. Entonces, por eso es que como que no me gusta un poco esa palabra domesticar, porque no lo asocio como a una elección consciente, lo asocio como a esta palabra, a esto que remitía mucho Nietzsche, ¿no? A este sentimiento de rebaño. No sé, no sé, a lo mejor. Bueno, es que sí, la palabra domesticar resuena y pega, y creo que más en estas épocas, ¿no? O en estos años, pero no sé, no sé, me voy como freudiano y en esta parte de domesticar tus bestias, de domesticar tu ímpetu y quizá esta lucha de egos, ¿no? Porque en una relación de amistad o de pareja pasa lo que comentabas tú hace rato, ¿no? Que a veces está como que esta lucha de quién puede más, quién puede menos. Y yo entiendo esta domesticar como esta parte donde cedes, pero entiendes, o sea, es como es un abrazo, el ceder es como la mejor en esta negociación de, bueno, yo hago esto, yo elijo, tú eliges, vamos eligiendo y nos vamos, yo doy, tú das y más o menos como un win to win. Y el domesticar para mí es más como un abrazo, lo que estoy cediendo y estoy a lo mejor conteniendo mis impulsos de protestar porque a lo mejor del restaurante no quiero ir a ese restaurante y vamos a ir al tuyo, porque yo elegí ir a ese restaurante para por ti, lo que sea, pero me estoy conteniendo de decirlo, me estoy restringiendo de decirlo en pro de algo más. Creo que en ese sentido vas como más, quizá más romántico. O sea, a lo mejor la palabra suena rara y no suena romántica y suena como de esto de pasivo activo, pero se me hace más en ese sentido, más de este ceder de una manera más totalitaria, como más abierto. O sea, es ese amor totalmente que te entregas a la totalidad. Y bueno, ya para terminar, vamos a cerrar con una frase matona también. Es una locura odiar a todas las rosas solo porque una te pinchó. Renunciar a todos sus sueños solo porque uno de ellos no se cumplió. Pues, o sea, no porque algo haya fallado, y por esto me refiero como a todo, o sea, desde un proyecto hasta la relación con una persona, hasta tu amistad con alguien, ¿no? Hasta incluso las expectativas que puedas tener como respecto a un tema. O sea, no porque hayan fallado quiere decir que se va a repetir lo mismo. Creo que luego muchos caemos como en el error de decir como que vivimos igual una situación así, en donde
algo no salió como tú planeabas. Entonces, obviamente, de ese tipo de situaciones va a surgir un aprendizaje, pero creo que la mayoría de las personas lo que hacemos es aprender al revés, o sea, como que voltear ese aprendizaje y en vez de pensar, ok, esto me va a servir para ser más cauteloso en la siguiente, ¿no? O saber qué puede pasar, ¿no? O sea, o ya no entrar en ceros respecto a este tema, pero lo que te ayuda es a ser cauteloso. No, algunas personas lo toman como, ok, entonces ya nunca, nunca en la vida voy a volver a intentar esto. Entonces creo que la actitud en estas dos formas de pensar es súper distinta, es súper opuesta, ¿no? Porque una muestra disposición y apertura todavía como a lo que va a pasar y la otra es ya no lo voy a volver a intentar. Estoy segura de que no me va a pasar lo mismo porque justo ya no lo voy a volver a intentar. Y creo que es igual como que lo mismo que platicábamos al principio, ¿no? De un poco tiene que ver con esta apertura y esta flexibilidad que debemos tener ante la vida y ante las situaciones que nos pasan. Y aparte, pensémoslo, o sea, ¿cuál es la probabilidad de que se replique exactamente lo mismo que nos pasó en ese momento? O sea, me refiero a exactamente lo mismo, o sea, en el mismo orden, tal cual. O sea, no. Entonces, y creo que al final es mucho más interesante como eh, de repente, no sé, como tener como esta travesía, ¿no? En donde quizás hubo muchos fallos y muchos fracasos, pero entonces ahora, cuando finalmente consigues lo que quieres, ya sea por perseverancia, etcétera, ya sabes mucho mejor y valoras mucho más el por qué y cómo llegaste ahí y todo lo que tuviste que atravesar y de repente como que adquiere mucho más valor eso. ¿Qué piensas tú de la frase? Igual no es como la típica frase de todas las mujeres son igual, no me vuelvo a enamorar, o no, con la canción de Juan Gabriel, ¿no? Así de no me vuelvo a enamorar. Creo que sí, o sea, creo que tendemos a eso, tendemos a veces a, no solo con las personas o las relaciones afectivas, eh, con los proyectos, con las ideas, con las carreras también a lo mejor, eh, o intentos de algo, de si no funciona la primera, desistir, ¿no? Y de caerte y pensar que todo se va a replicar, no aprender, como dices, de las cosas y que a lo mejor decía, creo que la frase de Thomas Edison, ¿no? Cuando le preguntaban de la bombilla, de que cuando lo inventó se le fundieron, creo que mil bombillas antes de que se mantuviera la única. Y cuando lo entrevistaron, le preguntaron que si no se había frustrado por tantas veces que se rompía la bombilla. Y él dijo muy poéticamente, es que aprendí 1000 maneras diferentes de no hacer la bombilla. Creo que cambiar ese concepto y entender que realmente las cosas no funcionan, pero hacer esa introspección, ¿no? En una relación, en algo, qué es lo que hice mal, qué es lo que fallé, a lo mejor también qué falló en otra persona, qué no vio, qué falló en el proyecto, en la situación, y hacer este balance e impulsarte y no darte por vencido. Creo que, pues, tanto personas hay muchas, amistades, o para todo, para amistades o para relaciones, como proyectos, ideas, trabajos, lo que sea. Yo creo que nos podemos dejar con esa lección de no desistir y darle con todo. Y nos vamos a poner muy espaciales la siguiente semana porque vamos a hablar de un tema pues muy interesante también, Ari, de platícanos así en un spamazo. Bueno, hace unas semanas estuvo circulando como una noticia en internet que hablaba de este telescopio que habían como, o sea, de este nuevo proyecto de un telescopio que se iba a mandar al espacio, etcétera. Y creo que también me recuerdo que tenía que ver o que mucha gente lo asociaba como con esta parte de nuestro legado, ¿no? Y todas estas cosas que quizá puedan resultarles interesantes. Pues muchas gracias, Ari, por una semana más por acá y nos vemos en 8 días en Letras Habladas. A ti, gracias.